Gracias, amada iglesia. Gracias, Eduardo. Gracias a la gente de la alabanza, los ujieres. Estamos tan agradecidos siempre con todos los ministerios que Dios puso acá en Reducto. La maestra Larreni, bueno, todos los ministerios. No me quiero olvidar de ninguno, pero siempre están en las oraciones nuestras por todo lo que eso trae o retribuye al cuerpo de Cristo, que es un valor muy grande. Estamos muy contentos con las personas que se ofrecen para en algún punto o en algún área poder apoyar, poder servir y poder dar un poquitito de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, ¿sí? Hoy quiero que oremos antes de iniciar. Tenemos la prédica, así que vamos a entregarle al Señor lo que Él quiere hablarnos hoy, ¿sí? Inclina tu rostro ahí y entregarle al Señor la palabra de Él. Padre amado, yo te doy gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu pueblo, Señor. Gracias porque esto que vamos a ver hoy es tan importante para cada uno de nosotros, Señor. Nunca es tarde y nunca está de más seguir hablando sobre este tema que está en tu palabra, Señor, repetidas veces, porque tiene un propósito por el cual tú la pusiste tantas veces, Señor, para que podamos comprender cuál es verdaderamente nuestra naturaleza, Señor, y nuestra necesidad de un Salvador. Gracias, Padre, porque los oídos de cada uno de los hermanos y sus corazones tú los estás predisponiendo en este momento, Señor, para que ellos puedan oír, creer y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios 2:1 en adelante, si tenés tu Biblia, felicidades. Abrila. Efesios 2, versículo 1 en adelante, vamos a desarrollar todo ese pasaje. Un par de versículos que están ahí. La idea es ver un poquitito el corazón de la naturaleza humana, ¿sí? Y las razones fundamentales por las cuales nosotros tendemos hacia el pecado o hacia el mal, ¿sí? Esas luchas que nosotros tenemos no son fundamentalmente porque nos criaron de tal o cual manera o porque no recibimos un ejemplo adecuado, ¿sí? Esas no son las razones por las que nosotros tendemos al mal. Tal vez alguna dice, no, lo que pasa es que yo en mi niñez no tuve la influencia positiva que yo necesitaba tener, ¿sí? Más bien son nuestros propios deseos los que están desalineados a la voluntad del Señor. Y hoy, por medio de Pablo y esta hermosa carta de Efesios y todo lo que él nos va a enseñar en este pasaje, vamos a ver la profunda necesidad que tenemos de un cambio radical de naturaleza en nosotros. Y que cómo ese cambio solamente lo puede hacer el Señor, ¿sí? Ya sea que sos un creyente hace mucho tiempo o una persona que recién está comenzando a entender la naturaleza humana, es muy importante que podamos tocar este tema, ¿sí? Así que vamos a ver hoy la perspectiva bíblica con respecto a nosotros mismos. Efesios 2:1 le leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición, ¿sí? Esa es nuestra condición antes de venir al Señor. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo está hablando a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso, una iglesia que estaba conformada por personas que habían sido transformados por el Espíritu Santo, habían nacido de nuevo. Pablo le estaba haciendo recordar, por eso les dije que aunque ya lo sabemos, nunca está de más o por demás que nosotros lo volvamos a tocar esto. Porque esta doctrina es muy importante dentro de nuestro entendimiento de quién es Dios y de su gracia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hasta ahí quiero ir primero, porque quiero centrarme primeramente en este primer enemigo, vamos a llamarle, que es el mundo. Y esta palabra, el mundo, que también tiene otros sinónimos que usan en otros pasajes, se usa mucho dentro del Nuevo Testamento y mucho dentro de las cartas paulinas, ¿sí? Y la usa en diferentes contextos. Por eso es muy importante ver en qué contexto se escribió para entender a qué se refiere cuando habla del mundo.
A veces Pablo usa la palabra el mundo para referirse al cosmos, ¿sí? Al universo, a todo lo creado. Otras veces usa la palabra mundo para referirse a tanto judíos como gentiles, al mundo en general. Pero otras veces, como acá, él se refiere al mundo como todo aquello que se opone a Dios, todo aquello que está en contra de Dios. Otro ejemplo que nos da Pablo mismo, Romanos 12, versículo 2, usa la misma palabra, solamente que en la traducción nuestra está siglo, pero es la misma palabra. Dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo, a este sistema en el cual vivimos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra, no os conforméis, hace alusión a no ser como una masilla que está puesta sobre un molde y es presionada dentro de ese molde. Porque eso es lo que hace el mundo con nosotros. Nos trata de presionar hacia un molde y conformarnos al molde de este mundo, de este siglo, como usa Romanos o como usa Pablo acá en esta carta de Romanos. No lo hagan, dice. Ustedes ya no están en ese mundo. Ya fueron rescatados de esa vana manera de vivir. También lo usa la palabra de Dios. Cuando Jesús en Mateo 6:9, cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar y a través de los discípulos a nosotros, Él no usó la palabra mundo, pero usó el mismo principio. Cuando dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y por qué Jesús nos manda a orar de esta manera? Porque la tierra o el mundo se opone a la voluntad de Dios. Se opone a Jesucristo, se opone a Dios. Entonces Jesús nos enseña a orar de esta manera. Por eso usa ese pasaje, por eso es para que nosotros entendamos que este mundo, este sistema en el cual nosotros vivimos, está en oposición a Dios. Es muy importante que entendamos esto. Porque este mundo es todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros nacemos dentro de este mundo, nos criamos dentro de este mundo, vamos al colegio dentro de este mundo, es todo lo que nosotros conocemos. No conocemos otra cosa antes de nacer de nuevo. Lo único que conocemos es este mundo. Y hay una pregunta muy antigua que nos va a ayudar a meditar un poquitito que dice, ¿acaso sabe el pez que está mojado? Y la respuesta es no, hasta que lo sacas del agua. Ahí recién él se da cuenta, estaba mojado y ahora estoy seco. Y ese mismo principio aplica para cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. Cuando estamos en el mundo no nos damos cuenta de la influencia que tiene el mundo sobre nosotros. No nos damos cuenta cómo nos está presionando a conformarnos a este mismo mundo. Y como cristianos inclusive no nos damos cuenta de la influencia que sigue teniendo el mundo alrededor nuestro y cómo quiere seguir conformándonos a ese mismo mundo. No nos damos cuenta en el entorno de donde vivimos. Pensamos, bueno, yo ya soy cristiano y a mí no me afecta lo de afuera. Sí te afecta, porque el mundo se opone a Dios y ese mundo sigue estando acá. Ese mundo sigue tratando de hacerte pecar. Ese mundo sigue tratando de conformarte a la imagen de lo que vos ves. Y ese no es nuestro objetivo, ¿sí? Pero hay una realidad. Todos nacimos acá. Es lo único que conocemos, vuelvo a repetir. Y cuando estás apartado de Dios, este sistema, este mundo es lo que nos presiona o es una de las influencias que nos presionan para pecar. Porque este mundo se opone a Dios. Entonces lo que quiere es que vos también estés en oposición hacia Dios. Y lo hace sutilmente.
No lo hace alevosamente, lo hace sutilmente con unos cambios aquí y allá, unos conceptos que van en contra de la palabra de Dios, pero como no son muy abiertos, no nos damos cuenta. Si no somos personas con discernimiento, no nos damos cuenta y creemos todo lo que se nos pone enfrente, todas las noticias, todas las redes sociales, ¿sí? Y no solo eso, seguimos el versículo 2 de Efesios 2, versículo 2. Y no solo está este mundo como una influencia sobre nosotros, está también el diablo mismo. No solo vivimos en este mundo, este sistema que se opone a Dios con todas sus fuerzas, pero sutilmente, por supuesto, que nos está tratando de presionar a conformarnos al igual a la sociedad o la cultura en la cual vivimos, sino también está el diablo mismo. Fuerzas espirituales malignas que se oponen a Dios, por supuesto. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Entonces primero tenemos al mundo. El mundo es como estos anteojos que te dan cuando naces. Te pones y vos ves lo que el anteojo te hace ver. No ves otra cosa. El mundo es el que nos pinta la realidad de lo que vivimos. Y aparte de eso, como si fuera poco eso, tenemos estas fuerzas espirituales malignas. Y podemos tener dos problemas con respecto a este tema. Sobrevalorar a estas fuerzas o infravalorar y no darle importancia a estas fuerzas. Pero la Biblia es muy clara. Esta influencia de Satanás existe y está operando, dice Pablo, en los hijos de desobediencia, en las personas que aún no conocieron a Cristo, no nacieron de vuelta. Está cada persona que nació en este mundo, antes de nacer de nuevo, está bajo estas dos influencias. Segunda Timoteo 2:25, Pablo le estaba enseñando a Timoteo a preparar a personas que prediquen la palabra y le daban los atributos que esas personas tenían que tener y le dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Porque por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escuchen bien, leyeron, ¿verdad? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Lo que hizo con cada uno de nosotros, para gloria de Él. Nos concedió el arrepentimiento para arrepentirnos y conocer a Cristo. Conocer la verdad. ¿Y qué pasó ahí? El versículo 26. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, dice. Esa es la condición en la cual estamos hasta nacer de nuevo. Estamos cautivos, estamos bajo la voluntad de Satanás mismo. Él nos influencia sobre cada uno de nosotros. Esa es una influencia muy fuerte, que la palabra no desprecia o no la infravalora, no es que no le da importancia, sí le da importancia, para que vos puedas saber y puedas conocer de dónde el Señor te sacó. Cuando estás ahí no te das cuenta porque tenés los anteojos del mundo todavía. No ves la realidad, sos como el pez que todavía está en el agua. No se da cuenta de la influencia que tiene el agua, no se da cuenta que está mojado. Pero cuando lo sacan del agua, ahí recién se da cuenta, oh, acá hay otro mundo había sido. Cuando el Señor mismo nos quita el velo que nos impedía ver a Él, entonces vemos la realidad tal como es, ¿sí? Porque ese mundo, ese sistema es el que te enseña o que le enseña a tus hijos, si es que no sos vos el que le está enseñando, ¿verdad? Me imagino que cada padre o madre que está acá, que nació de nuevo, que es un creyente, le está enseñando los principios del reino a sus hijos.
Si no ocurre eso en tu casa, el mundo se va a encargar de enseñarle los principios, como lo hizo con nosotros. Nos enseñaba qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. La cultura, la influencia del mundo es lo que nos daba a entender qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, qué es verdad, qué es mentira. Es el mundo el que nos da esas pautas. Y no solo está el mundo, sino también está Satanás. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Con qué propósito Satanás trata de cegar el entendimiento de la gente que no nació de nuevo? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas fuerzas trabajan activamente para que nosotros estemos absolutamente cómodos y satisfechos con el mundo en el cual vivimos, que estemos cómodos con el pecado, que estemos cómodos con la inmoralidad, que sea algo normal, natural, que no nos demos cuenta de que hay otra cosa, que no nos demos cuenta de la santidad que el Señor exige, que no nos demos cuenta que hay un Salvador. Se ciega el entendimiento de los incrédulos. Y es una sutil oposición del mundo y unos astutos esfuerzos de Satanás para que esa persona se mantenga así durante toda su vida y muera de esa manera para poder ir al infierno. Que no se dé cuenta que hay una separación entre el pecador y Dios, que no se dé cuenta de eso. Trabajan activamente estas dos influencias, el mundo y Satanás, en contra del mundo como personas que vemos allá afuera, fuera de la iglesia. Y a menos que piensen, ok, soy una víctima, había sido, lo que está afuera es lo que me hace ser como yo soy. Vamos al versículo 3 de Efesios 2. Entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la mente. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. No somos nosotros inocentes personas que estamos, bueno, la culpa es el diablo, había sido. Yo soy lo que soy por el diablo. Yo soy lo que soy porque me criaron de tal o cual manera. No es una realidad eso. Pablo nos aclara de que esa no es la realidad. ¿Son influencias? Sí. ¿Son influencias fuertes? Sí, por supuesto. Pero el punto es este. Nuestro problema no es esa influencia. Nuestro problema no es la forma en la que nos criaron o lo que me faltó, lo que no me dieron. El problema no es la influencia de Satanás que me está cegando el entendimiento. El problema es que estamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hace referencia a nuestra carne y a lo que nuestra carne y nuestra mente quieren. Por eso el diablo y el mundo tienen tanto poder sobre nosotros. Porque nos dan lo que queremos. Nos dan lo que nuestra carne quiere, lo que nuestra mente quiere, lo que nuestros pensamientos, antes de nacer de nuevo, por supuesto, apartados de Dios, sin conciencia de Dios real, tratando de satisfacer nuestros propios deseos a cuesta de lo que sea. Ellos solamente lo que hacen es proveer el escenario para que nosotros podamos, de nuestros pensamientos, de nuestra iniquidad propia, pecar. Esto era lo que éramos antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros. Cada
uno de nosotros. No somos individuos que si el mundo o Satanás me dejara en paz, yo iba a buscar a Dios de ninguna manera. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que desde la caída, desde que Adán y Eva pecaron, cada ser humano que pisó la faz de la tierra nació con una naturaleza pecaminosa. Estamos inclinados hacia el mal. Nuestra naturaleza es la que nos hace pecar. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos a consecuencia de que somos pecadores. Martín Lutero, voy a citar, hablando de la depravación humana, por supuesto, decía esto que me parece muy correcto. Dice: un hombre sin el Espíritu de Dios no hace el mal en contra de su voluntad, bajo presión, como si fuera tomado del cuello y arrastrado como un ladrón a cumplir su condena, sino que lo hace espontánea y voluntariamente. Y la disposición de su voluntad hacia el pecado es algo que él mismo no puede en sus propias fuerzas restringir, alterar o eliminar. Él va por su propia voluntad deseando el mal. En Juan 3, el famoso pasaje del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, una persona que empezaba a conocer de Cristo, empezaba a escuchar lo que Cristo estaba haciendo, tuvo curiosidad, era parte del Sanedrín, fue a la noche junto a Jesús. Y le dicen en el 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, vino con su comitiva, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Era correcto lo que le dijo Nicodemo? Absolutamente. Las señales que hizo Jesús son el sello de autorización o el sello de validación de su deidad. Él hizo esas señales para mostrar que era Dios encarnado. Nicodemo se dio cuenta de esto, dijo: mira, este hombre está haciendo cosas que si Dios no está con él, es imposible que haga un ser humano. ¿Estaba en lo correcto? Sí, estaba en lo correcto. Nicodemo se presentó respetuosamente delante del Señor, le hizo esta consulta o esta declaración a Jesús. Pero la respuesta de Jesús en el 3 es fantástica. No le respondió, no le dijo: gracias, Nicodemo, por tus palabras, qué bueno que sepas la verdad. Él fue al corazón de Nicodemo. Nicodemo vino con una necesidad. Empezaba a dudar si este es el Mesías, si nosotros estamos haciendo esto, hay algo que no está cuadrando. El Señor estaba trabajando en el corazón de Nicodemo, se acercó a Jesús. Jesús, con su, por supuesto, omnisciencia, sabía lo que había en el corazón de Nicodemo y le dice, y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra no naciere de nuevo es anoten, significa no naciere de lo alto. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, vos sos una persona moralmente espectacular, no hay nada que reprocharte externamente, tenés un buen concepto hacia mí, bien, pero vos viniste fallado de fábrica. No importa el buen concepto, no importa tu moralidad, no importa lo bien que te considere la gente externamente, no importa las buenas obras que pueda hacer, hermano, hermana, si no nacés de nuevo, no podés ver, que significa entrar en el reino de Dios. Es una imposibilidad. Sin Dios no te hace nacer de nuevo, no vas a entrar, Nicodemo, por más bien que te portes, hablando criollamente. Así que no es que venimos a este mundo tratando de buscar a Dios y el diablo te dice: no lo hagas. Y el mundo te dice: no lo hagas. Lejos de eso. Eso no es lo que dice la Biblia. Efesios
4, 18 y 19, dice que tenemos el entendimiento entenebrecido y estamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en nosotros hay, por la dureza del corazón. Acá no está hablando de cosas externas, está hablando del corazón del ser humano. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo, que eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esa es la condición del ser humano. O 2 Corintios 4:4, estamos cegados por Satanás mismo. Romanos 3, versículo 9 en adelante, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de judíos y gentiles, Pablo. En ninguna manera, dice. Y escuchen lo que dice Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿qué cosa? Que todos están bajo pecado. Todos necesitan lo mismo. Judío, gentil, no importa tu religión, tu raza, tu etnia, todos están bajo pecado. Y si no queda claro, está el pasaje más conocido, o uno de los más conocidos de la Biblia, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No es que vos estabas buscando a Dios y el mundo o Satanás te impiden y vos con todas tus fuerzas luchás contra eso. No, esa no es la realidad. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Viniste a este mundo con deseos de tu carne, con deseos de tu mente, tratando de satisfacer tus necesidades por encima de las de los demás. Y este mundo y Satanás proveen todo lo que vos necesitas para que sigas creciendo en eso, para que sigas siendo una persona egoísta al más alto nivel. El mundo y Satanás no te obligan a pecar. Simplemente te dan lo que tu propia naturaleza pecaminosa quiere. Él es un padre de mentiras. Él es el padre de las personas que no nacieron de nuevo. Jesús mismo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y como buen padre, Él es proveedor de sus hijos. Y provee todo lo que tu carne quiere para que sigas apartado de Dios. Así que no pensemos que somos simplemente inocentes y la influencia que está alrededor nuestro es la que nos hace estar mal o pecar. Nuestra naturaleza ansía eso. Y ellos lo único que hacen es proveer de todo lo que queremos para poder mantenernos lejos de Dios. Esta es la doctrina del pecado original. Esta es la doctrina de la depravación total del hombre. Y es tan importante que comprendamos esto, porque si no entendemos esta doctrina, no vamos a entender en el estado en el cual estábamos y no vamos a entender en el estado en el cual está el mundo allá afuera. Si no entendemos la doctrina del pecado original, pensaremos que la gente es simplemente inocente y es a consecuencia de su entorno que se comporta de tal o cual manera. No vamos a entender que necesitamos un Salvador. No vamos a entender la necesidad imperiosa de que alguien nos rescate de esa vida. No vamos a comprender ni valorar la cruz de Cristo como se debe comprender y valorar realmente. Y porque no entendemos esto, porque no entendemos en la naturaleza en la cual estábamos nosotros y está el mundo ahora mismo, lo desesperados que estamos de que Dios nos dé una nueva naturaleza. La gente piensa, no necesito ser salvo, solo necesito que me ayuden, ¿sí? No necesito el Evangelio, necesito 5 maneras de ser feliz o 10 formas en las cuales puedo reducir el estrés, porque ese es nuestro problema.
Esos son los libros que más se leen y se compran. 10 maneras de cumplir los propósitos en tu vida. 10 maneras de llegar a tus sueños, a tus anhelos. Entonces la gente consume eso y piensa, ese es mi problema, voy a comprar ese libro. Quiero que me den esas 10 formas, entonces voy a poder satisfacer mis necesidades. No necesito buenas noticias, necesito buenos consejos. Es lo que piensa la gente. No se dan cuenta que son pecadores y encima de que ya somos pecadores, tenemos la influencia del mundo y de Satanás, que nos provee todo lo que necesitamos para cumplir esos deseos pecaminosos. Entonces pensamos que simplemente cometemos errores, fallamos, no soy lo que debería ser, necesito corregir esto y esto. No se dan cuenta la gente que están bajo el príncipe de la potestad del aire. Y por consecuencia de que somos pecadores, somos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza significa de nacimiento, ¿sí? Somos hijos de ira. Y si no entendés que sos un hijo de ira, nunca vas a entender la necesidad que tenés que Dios te salve. Y nunca vas a valorar la gracia de Dios si es que sos salvo. Si no entendés de dónde te sacó, si pensás que Él simplemente vino a cumplir tus sueños, si pensás que Él vino solamente para proveerte una vida que tengas todo lo que siempre soñaste, no vas a valorar la gracia de Dios. Necesitamos comprender esta verdad. No solo necesitamos comprenderla, necesitamos también transmitirla. Estábamos muertos y cuando leemos eso en Efesios, no hay esperanza en eso, ¿sí? Si vos lees, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Cuál es la esperanza de un muerto? ¿Cuál es la esperanza de Lázaro estando 4 días muerto ahí en la tumba? ¿Sí? Si le hacen una pregunta a Lázaro después de resucitar y le dicen, che, Lázaro, ¿qué pasaba por tu mente antes que Jesús te resucite? Lázaro no iba a decir, sí, lo que pasa es que yo estaba esperando y bueno, escuché a Jesús y salí. Estaba esperando con mucha fe. No, él estaba muerto. Muerto, 4 días hediendo su cuerpo. Lo único que él escuchó fue, Lázaro, ven fuera. Y salió. Es cuando Dios mismo te da vida, cuando vos estabas muerto en tus delitos y pecados. Este mundo y Satanás se opone con toda su fuerza a Dios. Sutilmente delante de nosotros, esa es una realidad. Pero lo peor de todo es que mi carne, mi mente ansía eso y estoy sumergido como ese pez bajo el agua en todo eso. No me doy cuenta que hay otra cosa y ellos se encargan de que yo no me dé cuenta. Y éramos enemigos de Dios, como dice Santiago 4:4. Y si soy enemigo de Dios, merezco con todas las letras la ira de Dios sobre mí. Mucha gente dice, bueno, yo sé que necesitaba ser salvo. Comprendo eso, ya me dijeron varias veces, escuché varias veces alguna prédica, leía un versículo por ahí, sé que necesito ser salvo. Pero ustedes saben de qué necesitamos ser salvos. De Dios, de un Dios justo y santo, de la santa ira de Dios que va a ser derramada un día sobre cada pecador que pisó esta tierra, que no fue limpiado por la sangre de Cristo. De eso necesito ser salvo. Por eso el versículo 4 nos dice esto, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice, me encanta esto. Porque acá no hay lugar para la vanagloria. No hay nada que Dios vio en vos mejor que el otro, por eso te salvó a vos y no le salvó al otro. Es por gracia que Él nos salvó.
Estábamos todos muertos. Y por su gracia y por su misericordia, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Estabas muerto, pero Dios te dio vida. Esa era tu condición, esa era mi condición. Y por la gracia de Dios hoy tenemos vida espiritual en Él. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta es la doctrina de la regeneración. Esto es cuando Dios te da vida. Esto es anoten, esto es nacer de arriba. Esta es una obra 100% de Dios. No hay forma que yo me pueda dar vida a mí mismo. No hay forma que Lázaro un día diga, bueno, ya 4 días, ya me agarró hambre, voy a darme vida y salgo otra vez. No, muerto, sin ninguna fuerza, ninguna voluntad para darme mi propia vida. Necesitamos que Dios, o como que Jesús, llame a esas personas a vida. Y eso ocurre cuando escuchamos el Evangelio. Ese es el llamado de Dios. Y creemos en eso y nos arrepentimos de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Ser nacido de nuevo es un acto de Dios. Y Él lo hace por su gracia, por su misericordia y para su gloria. Él te salvó para darle gloria a Él. Versículo 6 de Efesios 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa palabra o esas dos palabras, lugares celestiales, parece que es muy importante para Pablo porque la repite muchas veces en Efesios. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. Y el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a todos los principales y potestades en los lugares celestiales. Interesante, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿quién te dijo que Efesios 6:12 fue escrito para tener miedo de Satanás o de los lugares celestiales? Efesios 6:12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los lugares celestiales. Misma palabra. Efesios 6:12 no fue escrito para que tengamos miedo de ese lugar, sino para que tengamos fe en quien rige y reina en ese lugar. Cristo reina en los lugares celestiales. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. La iglesia proclama la victoria de Cristo en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y el reino de Cristo Jesús es por los siglos de los siglos. No hay reelección en el reino de Dios. Una vez que Cristo se sentó a la diestra del Padre, Él rige y reina en esos lugares celestiales. Efesios 6:12 está escrito para que vos sepas quién es el que rige y reina en ese lugar. Y justamente no tengas miedo de ese lugar. Fuimos trasladados, vuelvo a repetir, de muerte a vida, de la potestad de este mundo a los lugares celestiales, del príncipe de la potestad del aire al príncipe de paz.
¿Cuántas veces leemos la palabra estamos en Cristo? Estamos con Cristo. En su oración en Juan 17, Él decía, yo en ellos y ellos en mí. Esa es nuestra relación, esa es nuestra posición hoy mismo. Y en el versículo 7 de Efesios 2, continuando ese pasaje, vemos el propósito por el cual Dios hizo todo esto. Para mostrar en los siglos venideros, escuchen bien, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por supuesto, la salvación es un privilegio que recibimos nosotros, pero el mayor propósito de la salvación de Dios es este que está acá escrito, es que haya una glorificación hacia el Padre por haber concedido a cada creyente la oportunidad y el perdón de pecados y habernos concedido, como dice Juan 1:12, el ser llamados hijos de Dios sin merecerlo, para su gloria y para mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad interminable. Y el cielo lo entiende tranquilamente esto. En Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, les voy a leer un poquitito. El título es La multitud vestida de ropas blancas, que simboliza a la gente que fue redimida hasta el arrebatamiento. Son las personas que fueron a los cielos, están vestidas con ropas blancas y resplandecientes. ¿Y qué pasa cuando Juan vio esta visión? Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, gloria a Dios, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ya vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué hacían estas personas? ¿Qué haremos nosotros cuando estemos en ese lugar? Porque esto está hablando del futuro, ¿sí? Esto no pasó todavía, esto va a pasar más adelante. ¿Qué haremos nosotros cuando lleguemos al cielo? Clamaban a gran voz, escuchen bien, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que la salvación proviene y pertenece a quién solamente, a nuestro Dios por medio del Cordero que pagó la deuda que se debía pagar. Y no solo nosotros vamos a decir eso, escuchen lo que dice el versículo 11. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén a lo que está diciendo la iglesia. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo comprendo eso, el día que nosotros estemos delante de las puertas del cielo, y si alguien en ese momento te pregunta por qué te tiene que dejar entrar al cielo, si tu respuesta es en primera persona, está mal. Si tu respuesta es sí, lo que pasa es que yo creí, porque yo confié, porque yo le abrí mi corazón a Cristo, porque yo prediqué, porque yo abrí mi célula, porque yo leía la Biblia. Si tu respuesta a la pregunta del por qué Dios te va a dejar entrar al cielo es en primera persona, es incorrecta. La respuesta correcta es en tercera persona. Es porque Él me redimió. Es porque la cruz del medio, ahí se derramó una sangre que me limpió de mis pecados.
Es porque Él me dio el arrepentimiento para arrepentirme y ver la verdad y creer en eso. Es porque Él pagó la deuda que yo no podía pagar. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta que todo ciudadano del reino va a dar el día que esté delante de esas puertas para entrar al cielo. Es porque Cristo hizo la obra. Es porque Él me redimió. Él me compró. Él me liberó de la esclavitud del pecado. Él es el centro de la adoración en los cielos, porque de Él es la salvación. Cuando Dios ve a un hombre pecador, lo único que le nace es juzgarlo y condenarlo, porque Él es santo y Él es justo. Así que si Dios iba a salvar al hombre, no es por causa del hombre, es a pesar del hombre. Dios no nos salva porque nosotros merecemos ser salvados. No merecemos ser salvados. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Él nos salva es porque Él es un salvador. Dios no nos ama porque merecemos su amor. Él nos ama porque Él es amor. Nosotros lo que merecemos es su ira, pero Él nos ama porque Él es amor. Efesios 2:8 seguimos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Por ahí si alguien dice, bueno, yo hice esto, yo hice aquello. No, esto no es de vosotros. Es un don de Dios. ¿Y por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué Dios no le dio 50% al hombre y 50% a él? El 9 dice, porque no es por obra. ¿Para qué? Para que nadie llegue al cielo diciendo, bueno, yo estoy acá porque realmente uno no sabe cuántas personas yo le prediqué. No, vos no sabés cuántos versículos yo sabía de memoria cuando estaba allá abajo. El Salmo 119 casi aprendí todito de memoria. No es por eso. Si Dios te salvó, es por gracia, es por su misericordia, no por obras. Nadie va a llegar al cielo dándose gloria a sí mismo. Vamos a hacer lo que decía Apocalipsis. Vamos a darle la gloria al que merece la gloria por la salvación que Él mismo nos regaló. 10. Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús. Con un propósito Dios te hizo una nueva criatura, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Se dan cuenta cómo hay un contraste total, cómo empezó el capítulo y cómo va terminando? En nuestra condición, cuando no éramos creyentes, y la condición en la cual estamos ahora, hay un contraste total. Estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Estábamos bajo la influencia y en la corriente de este mundo. Y ahora estamos en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Estábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire y ahora estamos bajo el gobierno de Jesucristo, que es el príncipe de paz. Estábamos tratando de satisfacer nuestros propios deseos, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra mente, egoístas y pecaminosos. Y ahora somos hechura suya. Fuimos recreados, nacimos de nuevo, somos una nueva criatura, hechura suya, creados en Dios para buenas obras. Y esas buenas obras lo único que hacen es darle la gloria otra vez a aquel que preparó esa obra para que vos anduvieses en ella. Esto es la obediencia a la palabra, esto es amar al prójimo, esto es amar a Dios, esto es reflejar el carácter de Cristo al mundo que está allá afuera.
Esas son las buenas obras que Dios nos preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso Él te dio su Espíritu Santo. Para que ese Espíritu Santo dentro tuyo te guíe a la palabra de Dios. Y vos empieces a entender la palabra de Dios y empieces a obedecer la palabra de Dios. Cosa que no ocurre si no está el Espíritu. Cualquier persona que lee la palabra de Dios y con su fuerza va a tratar de obedecer, no va a poder, porque todavía es un pez en el agua, no se da cuenta, no puede darse cuenta, no tiene la capacidad de darse cuenta. Ahora, cuando Dios te da vida, esa vida está reflejada en Cristo morando en nosotros por medio de su Espíritu Santo, entonces sí nos damos cuenta de las verdades que están acá y fuimos rescatados de la esclavitud del pecado a Cristo. Y entonces tenemos libertad para obedecerle a nuestro Rey, que es Jesucristo mismo. Y ahora podemos entender la naturaleza de nuestra salvación. Cuando comprendemos esto y muchos otros pasajes que por supuesto por tiempo es imposible tocarlos todos, vamos a entender la naturaleza de nuestra salvación solamente cuando entendemos la naturaleza pecaminosa en la cual estábamos. Vamos a entender la naturaleza de nuestra salvación cuando entendemos que nuestros deseos antes de nacer de nuevo eran 100% pecaminosos. Nuestras obras en la carne son 100% trapo de inmundicia delante de Dios. Y al entender eso, ahí sí comprendes la necesidad de que alguien te salve. Cuando comprendes la naturaleza pecaminosa que tenés, entendés el mecanismo por el cual ocurrió la salvación. Dios tiene que salvarte. Vos no podés salvarte a vos mismo. Él tiene que hacerte una nueva criatura. Él tiene que cambiar tu naturaleza. Y lo hace. Y lo hizo. Y lo va a seguir haciendo. Para gloria de Él. Vas a entender también de qué fuiste salvo. Cuando entendés que sos enemigo de Dios, cuando entendés que no tenés forma de comprar el favor de Dios, vas a entender de qué fuiste salvo. Y vas a entender la maravillosa obra, la persona y la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz, derramando su sangre y pagando por tus pecados. Vas a entender que si Él te ama es porque Él es amor. No porque vos merecías ser amado. De hecho, Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero y nos mostró ese amor en esa cruz. O si no, ninguno de nosotros iba a entender el amor de Dios si no venía su Hijo. Si no venía el Dios Hijo encarnado a esta tierra a morir por los pecadores, no íbamos a entender el amor de Dios. Pero cuando vimos esa cruz entendemos el amor, y entonces una persona que nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo no amarle a Dios? Le amamos a Él porque Él ya nos amó, Él nos mostró ese amor en esa cruz. Y cuando entendemos la necesidad que tenemos de ser salvos y la condición en la cual estábamos nosotros y está el mundo ahí afuera, entendemos la necesidad que tenemos de compartir las buenas nuevas. La gente no necesita tus buenos consejos, la gente necesita las buenas noticias de salvación. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar para finalizar. Vimos el pecado original o la naturaleza pecaminosa no como una causa de desesperación o de asustarnos, no. Pero esta es una base vital para comprender la inmensa necesidad que teníamos de que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros para poder acceder a la salvación. Teníamos una necesidad que no se podía
suplir con ninguna otra cosa que no sea con la gracia y misericordia de Dios. Y su palabra se cansa de mostrarte eso. Aún cuando ya sos creyente, leer su palabra y entender quiénes éramos y de dónde Él nos rescató y cómo nos mostró su amor siendo nosotros, estando muertos en delito y pecado, lo único que hace a un corazón redimido es no esperar al cielo para darle la gloria a Él por la salvación. Es postrarme hoy delante de Él y decirle: Señor, gracias por salvarme. Yo era ese de Efesios 1, de Efesios 2:1. Yo estaba muerto en mi delito y pecado y vos me diste vida, Señor. Yo era Lázaro pudriéndome en esa tumba. Y cuando vos me llamaste por medio del Evangelio, no solo me llamaste, sino que me diste la capacidad de responder a ese llamado. Jesús no solo le llamó a Lázaro, Jesús le dio la vida a Lázaro para que él pueda salir. Y cuando vos predicás el Evangelio a las personas correctamente, ese es el llamado de Dios para que una persona que esté muerta en su delito y pecado pueda ser transformado y llegar al conocimiento de esa persona maravillosa que es Jesucristo, y entender su obra y valorar la gracia de Dios y valorar su misericordia y servirle y amarle y obedecerle todos los días que Él nos permita vivir todavía en esta tierra. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, tan oportuno. Gracias porque aun cuando ya hace mucho tiempo estamos en tus caminos, entendemos, Señor, nunca está de más entender la gracia que fue derramada para que un pecador muerto pueda tener vida. Nunca está de más darle el valor que merece esa obra de regeneración que hiciste en cada uno de nosotros, dándonos vida, Señor, cambiando nuestra naturaleza. Y por cuanto cambiaste nuestra naturaleza, nuestros deseos, Señor, nuestros impulsos se cambiaron absolutamente. Ahora anhelamos y deseamos lo que a ti te agrada. Anhelamos y deseamos lo que a ti te da gloria y honra. Aborrecemos el pecado, Señor, gracias a ti. Y anhelamos la santificación. Anhelamos seguir caminando en obediencia hacia ti y que tu Espíritu Santo siga conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo hasta el último día que estemos en esta tierra, Señor. Para que cuando partamos de aquí, Señor, y lleguemos delante de tu presencia y estemos cara a cara con la persona de Jesucristo, no cometamos el error de vanagloriarnos y de decir que fue por nuestra fuerza o por nuestra inteligencia o sabiduría o lo que sea, sino que hoy mismo reconocer que si fuimos salvos es por tu gracia. Si fuimos salvos es porque Él nos compró, nos redimió, nos limpió de todo pecado, nos perdonó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada corazón que está aquí. Porque yo sé, Señor, que cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito, que es el escuchar tu palabra. Y a través de escuchar, tu Espíritu Santo empieza a obrar en cada corazón, Señor, haciéndole recordar cada una de las cosas que hablamos el día de hoy, Señor, porque todo está conforme a tu palabra. Gracias por cada corazón enseñable. Gracias porque, Señor, quitaste el velo en nuestros ojos y hoy podemos ver la luz. Y no solo ver la luz, Señor, sino que tu Espíritu Santo sigue iluminando la palabra que Él mismo inspiró para que podamos comprender y cada vez más ir más profundo y ser un agradecido a ti por toda nuestra vida y por toda la eternidad. Bendigo a cada persona que está en este lugar, Señor. Te doy gracias por sus vidas y te ruego que les sigas hablando el día de hoy y en cada momento que abran sus Biblias, Señor, sobre tu gracia, sobre tu perdón
inmerecido hacia nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.